tratando de construir un concepto de derecho penal entendido en sentido objetivo, que hemos estado desarrollando a lo largo de lo que suelen atribuir a la noción de derecho penal, que hemos dicho, bueno, que se puede entender como aquello que hacen los penalistas, como las jurídicas de contenido penal dictadas por el Estado, es decir, en este último caso, en el sentido objetivo. A lo largo de este tema, precisamente, estamos tratando de construir una definición de derecho penal entendida en sentido objetivo. Veíamos además en este tema el por qué el derecho penal es un medio de control social de naturaleza formal. Hicimos ese estudio a partir de la diferenciación con los medios de control social informales y también incluso con la diferenciación con otros medios de control social que también son formales, pero que tienen un modelo o una concepción distinta a la que implica el derecho penal. Decíamos allá, sobre todo es una de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta, que es que el derecho penal es un medio de control social altamente formalizado. Y es un medio de control social altamente formalizado precisamente porque se vale de un instrumento como la ley para definir los delitos y para estipular las penas que según los estudios de política criminal o según una decisión de política criminal decida el Estado atribuir a esas conductas tenidas como indeseables en el momento de legislar. También después dimos una definición inicial de lo que es el derecho penal en sentido objetivo, ofrecida por un famoso penalista alemán de nombre Frank von Liszt. Ofrecíamos algunas razones por las cuales esa definición inicial de von Liszt fue cambiando y evolucionando con el tiempo y se le agregaron algunos correctivos producto de la evolución, no solamente teórica del derecho penal, sino incluso de la propia práctica del derecho penal y también de la propia teoría del Estado. Entonces, en la última clase ya tratamos más o menos de ofrecer una definición tomada de Santiago Mirpuch, que recoge un poco esos distintos agregados que se le han hecho a esa definición inicial. Les comento algo. Cuando uno mantiene la cámara apagada, ¿no? Creo que si se enciende la cámara demanda más conectividad y por supuesto la señal baja, ¿no? Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Bien, entonces fíjense, después decíamos que luego de esta definición construida del derecho penal objetivo, tomada de este importante autor español como es Santiago Mirpuch, decíamos que debíamos terminar este tema inicial abordando un poco el estudio de las distintas características del derecho penal. Recuerden ustedes que de ahora en adelante, cuando digamos derecho penal, normalmente nos estamos refiriendo al derecho penal en sentido objetivo, que por supuesto, ojo, presupone una facultad punitiva del Estado. Hay una relación, y esto hay que decirlo de una vez, entre estas tres acepciones bajo las cuales se debe o se entiende el derecho penal. Normalmente cuando se dice derecho penal se hace referencia al conjunto de normas, es decir, al derecho penal objetivo. El asunto es que ese derecho penal objetivo solo puede ser dictado por el Estado ejerciendo la facultad punitiva, y es lo que algunos autores llaman de derecho penal. Nosotros no hablamos de derecho penal sustantivo, sino de facultad que ejerce el Estado para legislar en materia penal o para dictar o para crear y aplicar el derecho penal objetivo. Y finalmente hay que decirlo, por supuesto, ciencia del derecho penal, es decir, lo que hacen los penalistas, se hace en el desarrollo de lo que sería el derecho penal en sentido objetivo, es decir, sería el estudio científico
el derecho penal objetivo, que a su vez se dicta o presupone una facultad punitiva por parte del Estado. De tal manera que hay una relación, por supuesto, entre estas tres acepciones bajo las cuales se suele mencionar o entender la noción de derecho penal. Entonces, fíjense, el conjunto de características que, digamos, del derecho penal, habíamos dicho inicialmente, por ejemplo, que el derecho penal es público. ¿Por qué el derecho penal es público? Bueno, entre otras cosas, el ius puniendi es una derivación, por supuesto, del imperio o soberanía del Estado. Solo el Estado puede ejercer el derecho penal. Repito, solo el Estado puede ejercer el derecho penal, por lo tanto, las respuestas punitivas por parte de los particulares están absolutamente excluidas en el derecho penal contemporáneo y en el derecho, incluso también habría que decirlo, en el derecho constitucional contemporáneo. Entonces, fíjense, pero hay otra razón además por las cuales el derecho penal es público, que es que solamente se puede hacer, así, derecho penal a partir de la Constitución y siempre dentro de ella. Antes de continuar, me gustaría que algunos de ustedes me dieran una noción de qué es eso de derecho público. ¿Cuál es el rasgo más característico o qué es lo que define que un derecho sea tenido como público y no privado? A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se anima a decirnos qué es eso de derecho público y qué es lo que caracteriza el derecho público? Ajá, les escucho. ¿Qué es lo que caracteriza el derecho público? Bueno, profe, es el de carácter protector de ordenamiento jurídico que atañe a toda la colectividad para el resguardo del interés colectivo. Pero ajá, está bien, pero no me está diciendo qué es lo primordial para entender que estamos en presencia de derecho público y no de derecho privado. Bueno. Recuerden ustedes que el derecho público es el que regula y limita el ejercicio de los poderes públicos. Y por supuesto, la relación de estos poderes con los particulares. ¿Dónde hallamos las pautas para el derecho público en Venezuela? Por supuesto en la Constitución, ¿cierto? Por supuesto en la Constitución. Solo a partir de la Constitución y siempre dentro de ella se puede hacer derecho penal, ya sea en sentido científico o ya sea por el propio Estado en sentido objetivo. En el estado actual de nuestra cultura se ha dado, yo no estoy diciendo que esto sea irreversible, ni mucho menos, porque esto no puede uno decir que se vaya a hacer así siempre, pero al menos en el momento en que nosotros estamos aquí en el estudio de esta disciplina, se puede decir que hay una especie de expropiación del conflicto a la víctima. El Estado ha expropiado el conflicto a la víctima y se supone que el Estado interviene como un tercero imparcial en ese conflicto, en este caso de naturaleza penal, y se supone que el Estado, al actuar de manera imparcial, debe propender a la mejor solución posible, que a partir de un equilibrio entre los derechos de la víctima y los del imputado. Ojo con esto. Entonces, el derecho penal, repito, es público. No se puede concebir, puede ejercer el derecho penal.
lo hace no es posible decirle que formalizado, solamente se cuidó precisamente de la ley. Por eso hemos dicho que el derecho penal es un medio de control social altamente formalizado. Y, digamos, por supuesto, el derecho penal, en cuanto a ofrecer soluciones que tomen distancia de los intereses de eventualmente los involucrados en un determinado conflicto penal. Debe hacerlo como tercero imparcial. Esta cuestión de que el derecho penal sea público, que es importante, porque, bueno, se supone que, por ejemplo, y esto tiene que ver, vamos a discutir más adelante, nosotros le atribuimos al derecho penal la finalidad de minimizar o de reducir la violencia. Y eso se logra a través de la prevención, por un lado, y a través de la evitación de la violencia o la venganza privada. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que se quiere con el derecho penal es que, por supuesto, o con la, digamos, con la utilización adecuada del derecho penal, es que las personas confíen en el sistema, en este caso en el sistema penal. Si se supone que una de las finalidades del derecho penal contemporáneo es la minimización o la reducción de la violencia a través de la aplicación, al hacer el derecho penal y al aplicarlo, debe ser suficientemente eficaz, pero además respetuoso de la dignidad humana o de los derechos humanos. En la actualidad, lamentablemente, el sistema penal atraviesa por una profunda crisis. Y por ello, bueno, no son pocos los casos en los cuales lamentablemente las personas recurren a la venganza privada. Esa respuesta que se da en la venganza privada no se puede tener, por supuesto, como una respuesta punitiva de naturaleza legal, sino son en el cual verbigracia, bueno, las personas, producto de la desconfianza en el sistema, lamentablemente recurren a hechos barbáricos que incluso en algunos casos hasta ponen en tela de juicio la propia existencia en cuanto a comunidad. ¿A quién se le ocurre un ejemplo? Les escucho. Por ejemplo, los linchamientos, ¿no? Los linchamientos. ¿Por qué las personas recurren a un acto tan barbárico como los linchamientos? Les pregunto. ¿Por qué determinadas comunidades o determinadas personas recurren, repito, a un acto tan barbárico como el linchamiento? Profe, yo creo que es porque no confían en que se haga justicia. En que se haga justicia. No confían en que se haga justicia. Entonces la toman de su propia mano. ¿Cuáles serán pues las razones para esa desconfianza? Que por lo general yo imagino, profe. Ajá, perdón, vamos, ya te doy la palabra, Freddy Mar. La amiga Francesca, que iba a terminar la idea. No, yo me imagino, profe, es que como uno ve que o uno pretende que o tiene una expectativa de cómo se va a cumplir, es decir, a alguien que le ha hecho daño a la comunidad o a uno mismo, uno quiere que lo enjuicien y que lo metan preso. Por lo menos supongo que ya la... ¿Ah? No, perdón, siga, perdón. No, es eso por un lado. Por el otro lado también es que, mire, profe, el otro ejemplo que a mí se me ocurre es lo del sicariato, cuando la gente contrata a una persona para que mate a otra que le ha hecho daño a uno, pues, y es una manera como de vengarse porque nunca lo agarran.
Claro, ojo con el sicariato. Bueno, el sicariato, ojo con esto, y lo aclaro de una vez, el sicariato, o el llamado sicariato, es una expresión, por supuesto, propia de la comunicación social de corte, digámoslo así, amarillista, ¿no? Técnicamente, el llamado sicariato en realidad es un caso en el cual, bueno, hay una instigación a cometer determinado hecho delictivo o un hecho delictivo en específico. Por ejemplo, A le paga a B para que mate a C. Quien paga es un instigador. Entonces, normalmente se entiende que, bueno, que es una especie de sicariato, pero técnicamente quien paga es un instigador y quien ejecuta el homicidio, bueno, será eventualmente autor del delito de homicidio. En el caso del sicariato, para responderle a la amiga Francesca, claro, ojo con esto, ese llamado sicariato en los medios de comunicación social, en realidad los móviles o los motivos para cometer un sicariato son muchísimos. Sencillamente pueden haber incluso razones pasionales, también pueden haber un poco lo que usted ha asomado, de repente alguna pretensión de venganza por el hecho de haber sido víctima, pero repito, en el sicariato son múltiples los motivos que pueden conllevar a una persona a recurrir a esta práctica. Una de ellas puede ser la búsqueda de justicia, pero puede que no lo sea. Sencillamente puede que la persona encarga a matar a otro, sencillamente, por ejemplo, por razones pasionales. ¿Sí me sigue la idea? Perfecto, profe, me aclaró bastante. Pero lo primero sí es fundamental, lo que usted ha dicho, que de repente, y además asomó una palabra bastante clave, sobre todo que la vamos a retomar cuando estudiemos el tema de las normas jurídicas penales, que es que cada uno de nosotros, en cuanto miembro de una comunidad o de una sociedad, tiene un conjunto de expectativas. Y tenemos, por ejemplo, o tenemos derecho a tener la expectativa de que si somos víctimas de algún daño, ya sea que se concrete el daño o ya sea que quede en situación de tentativa o frustración, tenemos la expectativa de que el Estado a quien les hemos confiado, porque en realidad ese ius puniendi es una derivación de la soberanía, pero esa soberanía solamente se ejerce como una forma de representación, porque el Estado no es un instrumento, no es un fin en sí mismo, repito, sino que es un instrumento, se supone un instrumento a la disposición o al servicio de quienes hacen parte de una determinada comunidad o de una determinada social. Ojo con esto, el Estado no es un fin en sí mismo, el Estado es un instrumento, es un instrumento. Entonces, se supone que al ser víctima de un determinado delito, tenemos la expectativa de que el Estado, como tercero imparcial, nos represente y nos proporcione la respuesta adecuada. Que en este caso, por ejemplo, si hemos sido víctimas de algún delito, la respuesta adecuada será, bueno, sancionar al queriendo decir que el Estado, al momento de responder, por supuesto, debe estar también limitado. La respuesta punitiva del Estado debe ser limitada, porque si no lo limitamos, incluso, bueno, lo hemos dicho, existe el alto riesgo de que los derechos individuales de todas las personas sean arrasados, para decirlo coloquialmente, y que se entienda a cabalidad. Entonces se supone que en cuanto víctima tenemos expectativas, pero no solamente como víctima tenemos expectativas, para complementar la idea, sino también como eventual de un determinado delito, podemos de repente en algún momento aparecer como involucrados en un hecho delictivo o incluso por un delito culposo, el cual nadie busca, pero que, bueno, forma parte de la complejidad social. De repente un buen día
cualquiera de nosotros va conduciendo un automóvil, y puede ser que incluso producto de alguna imprudencia o producto del hecho de un hecho de la víctima, bueno, persona o lamentablemente también puede resultar muerta. En este caso, a la persona a la cual se le somete el proceso penal tenido como imputado también tiene unas expectativas con el Estado. ¿Cuáles serán esas expectativas? Si la víctima tiene la expectativa de que el Estado sancione jurídicamente al tenido como responsable de un delito, ¿cuáles serán las expectativas en este caso que pueda tener la persona que a quien se le impute un determinado delito? ¿Qué expectativas puede tener? Pregunto. Para decirlo, para ponerlo en blanco y negro, que no se, ojo, nada más lo estamos haciendo así para que se entienda el ejemplo. Si en un determinado proceso penal la víctima tiene unas expectativas con el Estado, ¿qué expectativa tiene a la persona a la cual se le está imputando el delito? Con el Estado. Pregunto. Profesor. Imaginemos. Ajá. Sería que... Sí, Carlos. Que el Estado sea lo más imparcial posible en todo el proceso. Que el Estado, claro, una de las expectativas que tenemos es que el Estado sea imparcial, pero por supuesto la imparcialidad del Estado en este caso estaría representada ¿por quién? Por los, digamos, operadores del sistema. Debe la persona esperar, por ejemplo, que el fiscal del Ministerio Público y también el juez, los jueces sean imparciales, es decir, objetivos, como, digamos, como gestores de la cuestión penal. Si en cambio nosotros, el Estado quebranta esta expectativa nuestra cuando, por ejemplo, se detecta en el marco de un proceso penal que, en definitiva, esto se puede incluso en algunos casos percibir en determinados procesos penales, hay razones suficientes porque, bueno, por ejemplo, el juez concede frecuentemente la razón o los recursos, cualquiera que sea, a la contraparte, al Ministerio Público o al representante de la víctima. Si eso es así, bueno, la expectativa que tenemos a ser juzgado por un tribunal imparcial está mermada. ¿Qué otra expectativa? En definitiva, la expectativa de que a la persona que está siendo procesada, por ejemplo, penalmente, se le respeten sus derechos, se le respete el debido proceso. ¿Y qué contiene el debido proceso? Si alguno de ustedes tiene a la mano la Constitución, puede, por favor, leer el artículo 49 constitucional. Las personas tienen la expectativa de que el Estado, repito, respete el debido proceso. Eso desde el punto de vista procesal, pero también tiene la expectativa de que el Estado, si llegara a determinar la responsabilidad penal de esta persona, la respuesta punitiva sea acorde al eventual daño o tentativa de daño que ha causado y también, por supuesto, que sea acorde a su grado de culpabilidad. Ojo con esto. Entonces, lo que la amiga Francesca ha dicho, el artículo que les decía era el 49 constitucional, que por aquí Freidimar me pregunta. Es el artículo 49 de la Constitución, que por supuesto se refiere al debido proceso. Entonces, tenemos la expectativa, o la persona tendrá la expectativa de que se le respete el debido proceso. Recuerden ustedes que estamos discutiendo de por qué las personas pueden desconfiar en el sistema. Y la amiga Francesca nos daba una importante razón, que es que, bueno, porque en un determinado momento se puede sentir que el Estado ha incumplido unas expectativas, por ejemplo, por el lado de la víctima, y de repente, bueno, la expectativa que se tiene a que la persona que es tenida como responsable de un delito
no sea sancionada de forma adecuada, en algunos casos lamentable, y como esto se va haciendo una especie de bola de nieve, lo digo así para que se entienda, que es una impunidad que se va incrementando, porque hablamos de la impunidad en un proceso, pero sabemos que son muchísimos los delitos que se cometen, y si uno esa impunidad que se ha visto en un determinado proceso la proyecta en todos los procesos penales que están en curso, de hecho va a llegar a la conclusión de que ciertamente uno de los graves problemas, uno de los problemas estructurales, hay que decirlo, que se le presenta al sistema penal contemporáneo es la impunidad. El sistema penal contemporáneo, valga la aclaratoria aquí, tiene dos graves problemas estructurales. Por un lado, la propia forma burocrática en la cual está organizado el sistema, en muchos casos propende a la impunidad. Uno de cada 10 delitos que se cometen, solo uno de cada 10 delitos que se cometen llegan a conocimiento del sistema penal, y a su vez uno de cada 10 delitos de esos que ingresan al sistema penal apenas llega a una sentencia definitiva. Entonces fíjense que a veces la cuestión con la impunidad, la cifra es tan grosera que esa llamada técnicamente cifra negra a veces ni siquiera alcanza para referirse a estos delitos que no son conocidos ni siquiera por el sistema penal. Ese es uno de los grandes problemas estructurales del sistema. El otro es la naturaleza selectiva del propio poder punitivo, es decir, y esto es verificable incluso con datos y con estudios de naturaleza científica que se han hecho. Y ustedes, por ejemplo, les invito a pensar y a reflexionar, y seguramente ya lo estudiaron también en sociología jurídica, las personas que están privadas de libertad, en su mayoría, ¿a qué sectores sociales pertenecen? Por ejemplo, les pregunto. Indudablemente, profe, que a los más bajos. A los más bajos. Entonces, eso, ¿qué es lo que podemos concluir de allí? Que lamentablemente el sistema penal funciona de manera selectiva. Funciona, por ejemplo, de manera selectiva y selecciona a quien, por ejemplo, no tiene como costearse, gracia, una defensa privada, quien no tiene los recursos suficientes para afrontar un determinado proceso penal. Ojo con esto, eso no nos puede llevar jamás a una conclusión errada que he escuchado por allí. No es que la pobreza sea causa del delito. La pobreza puede ser causa de criminalización. Y en determinadas circunstancias incluso puede ser determinada causa del delito, pero esto no nos puede llevar a concluir que es que la pobreza sea causa del delito. Aquello que en criminología se entendía como el estudio etiológico de la criminalidad, y todavía hay gente que así lo dice. Bueno, sí, es que lamentablemente la pobreza es una causa de criminalidad. Eso pudiera ser en determinados procesos específicos, pero esa conclusión, presentarla como general, es un error en la criminología contemporánea. Ojo con eso. Entonces, fíjense, el sistema tiene dos graves problemas: la selectividad con la cual opera y la impunidad a la cual propende, producto de la propia forma de organización burocrática del propio sistema. Entonces, sí, una determinada comunidad, por ejemplo, esto pasa en determinadas comunidades, a veces en determinados barrios, ¿no? Determinadas barriadas. La gente ve que, por ejemplo, permanentemente quienes habitan en esa comunidad son víctimas de atracos, de robo, de hurtos, incluso de ataques a la integridad. Se supone que las personas van a tener la expectativa de que el Estado, como gestor imparcial, va a propender una solución adecuada. Cuando no es así,
Cuando no es así, lamentablemente en muchos casos, bueno, quienes pertenecen a esas comunidades, bueno, recurren a estas prácticas tan barbáricas como los linchamientos. Eso sería una especie de respuesta informal, pero sencillamente son delitos, en este caso cometidos por particulares, pero también puede haber incluso respuesta informal, por parte de las propias agencias del sistema, el llamado ajusticiamiento, ¿se acuerdan? El llamado ajusticiamiento en el cual incurren lamentablemente en algunos casos, cuerpos policiales. Esa sería también una respuesta informal ofrecida por el propio Estado, pero que en definitiva no son más que delitos. Esos ajusticiamientos que son como una respuesta delictiva ofrecida subterráneamente dentro del propio sistema. Digo subterráneamente para recordar una expresión a la cual se refería Lolita Anillar de Castro, una famosa criminóloga venezolana que decía, hablaba de un sistema penal subterráneo para referirse al conjunto de delitos que pueden cometer las distintas agencias o los distintos funcionarios que formen parte de una cierta agencia del sistema penal. Entonces, fíjense, para quienes se han incorporado un poco tarde, estamos discutiendo de cuáles serán las razones por las cuales una determinada comunidad puede perder la confianza en el sistema y recurrir a prácticas tan dantescas y barbáricas como los linchamientos. Hemos hablado, por ejemplo, que el Estado puede no, respetar o cubrir las expectativas que puede tener la víctima, pero también hay otras razones. Hay otras razones, por ejemplo, la propia corrupción. Creo que alguien por allí ya también lo había sumado. La propia corrupción, no solamente de los cuerpos policiales, hay que decirlo, sino incluso de distintas agencias del sistema penal. La corrupción, bueno, es otro de los graves problemas, ya no solamente que por los cuales atraviesa el sistema penal venezolano, sino por los cuales atraviesa la sociedad venezolana en pleno, la galopante corrupción. Repito, no solamente policial, sino yo creo que incluso la corrupción se corre el peligro, creo yo, se corre el peligro de que la corrupción gangrene, vamos a decirlo así, gangrene las propias bases de la existencia de la sociedad en Venezuela. Ejemplos de corrupción, bueno, no lo ven mucho en el sistema penal, pero la verdad es que la corrupción no es privativa del sistema penal. La corrupción, lamentablemente, bueno, las razones de la corrupción, les invito también a reflexionar sobre ello. ¿Cuáles serían las razones para que la corrupción se haya instaurado de forma tal que casi sea, en algunos casos, lamentablemente, tenida hasta como normal en las relaciones sociales? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serían esas razones que han llevado o que aúpan la corrupción en una determinada sociedad? Les pregunto. Yo creo, profe, que una puede ser el soborno. El soborno es un acto de corrupción, pero lo que estamos hablando es, o sea, estamos tratando de reflexionar, cómo será ese proceso bajo el cual la corrupción se mimetiza de tal manera con la sociedad que casi que se convierte en un acto normal en el desarrollo de las relaciones sociales. Detrás de la corrupción que hay, en otras palabras, ¿cuáles serían las causas o las razones que aupan o aumentan la corrupción en una sociedad? Les pregunto. Son muchísimas. Pero Profesor, pensemos en voz alta, a ver. ¿me escucha? Profe, la falta de valores puede ser de... Le escucho, por ahí alguien quiere hablar. Ajá. Y yo creo que sería por No, una que hable Carlos. por una parte podría ser la desigualdad social,
Em, Podría ser también la falta de control al poder. Pero Carlos, explícanos cómo es eso de que lo de la desigualdad social como causa de la corrupción. A ver. Porque generalmente los que están en el poder, o básicamente en una sociedad, para ponerlo así, esa desigualdad en que hay muchos ricos y hay muchos pobres, también podría ser causa de la corrupción. Y como lo digo, si son muy ricos y tampoco hay límites para el poder, básicamente por ahí se podría comenzar con actos de corrupción. Y ya también por el tema de la repetición, tantos años, una persona me ve siendo corrupto, la persona que me vio también cree que lo puede hacer y también se vuelve corrupto y así sucesivamente. Claro, yo lo técnicamente preferiría llamarlo así, la distribución desigual de las oportunidades. Preferiría llamarlo así. Tal vez pudiera ser. Es discutible, pero en el fondo, lamentablemente, puedes tener razón. Pero yo preferiría más bien referirme a la distribución desigual de las oportunidades. A ver, ¿quién nos da otra razón? El Nos dice factor por aquí. económico, profesor. ¿Perdón? El factor económico influye mucho en El eso. factor económico, pero ¿en qué sentido? ¿A qué se refiere eso del factor económico? A los bajos salarios que tienen las personas, porque la gente la crisis económica. Eso coincide un poco con lo que nos dice Marino Caracol, el bajo salario de los trabajadores públicos, nos dice. Claro, y eso por lo menos lo he visto porque tengo personas que trabajan en ministerios y sus jefes prefieren hacer trabajo como por debajo puerta porque pagan mejor. Perdón, Freddy Mar, le escuchamos entrecortada. ¿Ahora sí me escucha bien? Ahora sí. ¿Aló? Ajá, ahora sí le escuchamos, ahora sí. Bueno, creo haber captado un poco la idea de Bueno, Freddy profe, Mar, que que coincide conozco un poco personas con que lo que nos ha trabajan en dicho. trabajo. Sí. Entiendo a Freddy Mar, ojo con esto, jóvenes. Ojo con esto, jóvenes. Normalmente las personas lamentablemente se pueden escudar o pretender escudar en que ganan poco y por eso cometen actos de corrupción. En realidad, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿qué debe haber si una persona, ojo con esto, si una persona está desempeñando una función pública, su comportamiento y conducta debe ser completamente pulcro, transparente, limpio. El hecho de que una persona genere o, digamos, tenga pocos ingresos o que el sueldo sea bajo, ¿qué es lo que le advierte a la persona? Bueno, si el trabajo no te da, eso no justificaría en modo alguno, por ejemplo, a generar otros ingresos a partir de actividades que sean legales. Es decir, puedes, por ejemplo, desempeñar en paralelo a tu trabajo, ya sea los fines de semana, otras actividades que te generen ingresos. Pero lo que no se puede permitir o justificar en modo alguno es que la persona se sirva de la función pública para enriquecerse bajo la excusa de que le pagan poco. Imagínense ustedes, si fuese así, bueno, imagínense ustedes, lo pongo como ejemplo, perdón, porque vaya que sirve como ejemplo. Imagínense ustedes a los profesores de la universidad, que ustedes saben que de hecho ganamos poco, pretendiendo que como la universidad nos paga poco, bueno, ahí tiene que haber manera
generar ingresos, y una forma de generar ingresos, les estoy poniendo un ejemplo dramático, pero no me extrañaría que de hecho suceda en la práctica. Como la universidad nos paga poco, bueno, aprovecho y le doy clases particulares a los muchachos para rebuscarme, o si es el caso, les cobro por aprobarle la materia. Es decir, lo que quiero que vean es que el hecho de que de repente haya unos bajos salarios, o la crisis económica haya echado al cesto de la basura todos los ingresos de los funcionarios públicos, ello no justificaría en modo alguno que la persona se sirva de la función pública para enriquecerse de forma personal. Ello le obliga o a buscar otras alternativas que sean legales y en las cuales utilice sus talentos, o en definitiva a buscar otro trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas, lamentablemente, producto del facilismo, se escudan. No, es que la cosa está difícil y como nos pagan poco, hacemos esto. En lugar de dejar pasar por su cabeza, o de pensar, mejor aún, en que, bueno, entonces tendré yo que renunciar aquí y buscar hacer otra cosa. Que sea legal, pero hacer otra cosa, porque ya lamentablemente esto no me alcanza para vivir. Lamentablemente, repito, muchas personas no lo piensan así y se aprovechan de la función pública para enriquecerse, escudándose en la razón de que el Estado le paga poco. Eso, por supuesto, hay que rechazarlo absolutamente. Por aquí nos dice, bueno, no, Freddy Mar, yo creo que en realidad tampoco la mayoría no te escuchamos, pero yo sí entendí el planteamiento, la idea que querías transmitir. Nos dice Marcos Carmona, la ineficacia del poder público para hacer respetar las leyes, omisiones, por ejemplo, a los altos cargos. La verdad no comprendo mucho lo que nos quiere decir aquí Carmona, ¿no? Estamos pensando en voz alta, repito, porque además se surgió una interrogante, y a su vez, producto de esa interrogante, surgió otra. Pero la principal es que estamos buscando razones por las cuales las personas desconfíen en el sistema penal y en algunos casos pretendan tomarse la justicia por propia mano. Hemos hablado, por ejemplo, bueno, cuando el Estado lamentablemente no cumple con las expectativas, por ejemplo, de la víctima, o asomé yo la idea de la corrupción, ya no solamente de los cuerpos policiales, sino del propio, en definitiva, de distintas agencias del sistema penal. En fin, lamentablemente, producto de esta desconfianza, pudieran surgir estas respuestas privadas, o estas propuestas de venganza privada. Y justamente se supone que el monopolio del poder punitivo lo ostenta el Estado, pero el Estado debe ejercer ese monopolio de forma racional y eficaz, precisamente para que cada vez más haga mermar en la mente de las personas esa posibilidad de tomarse la justicia por propia mano, o de recurrir en definitiva a la venganza privada. En fin, esto se enmarca dentro de esa característica del derecho penal, que es que el derecho penal es público. Otra característica del derecho penal es que el derecho penal es subsidiario. El derecho penal es subsidiario. Es decir, el derecho penal solamente, legítimamente, se puede recurrir al derecho penal cuando se han agotado otras vías u otros medios que sean menos lesivos para los derechos individuales. Y el derecho penal es subsidiario en términos formales, pero también es subsidiario en términos materiales. Es subsidiario en términos formales porque solamente después de haber agotado otras vías formales, por ejemplo, como el derecho civil, el derecho administrativo o el derecho mercantil, solamente después de haber agotado estas vías es que sería válido el recurso al derecho penal. Lo que pueda lograrse por otras vías, repito, que sean menos lesivas para los derechos individuales, deben agotarse esas vías antes de
acudir al derecho penal. ¿Precisamente por qué? Porque la respuesta a la que propende el derecho penal es suficientemente invasiva y es suficientemente dura y drástica para los derechos de las personas, por lo cual deben agotarse otras instancias que sean menos lesivas. Pero también el derecho penal es subsidiario en términos materiales. ¿Esto qué quiere decir? Que también deberían agotarse otras instancias de política, por ejemplo, social o económica, que propongan una mejor vía o solución racional antes de acudir al derecho penal. Lo explico con un ejemplo. Ustedes recuerdan que en Venezuela estuvo vigente por algún tiempo, o digamos lamentablemente, incluso se iniciaron muchos procesos penales producto de ello, esa llamada ley contra los ilícitos cambiarios. Ahora uno va a la calle y bueno, casi todo el mundo tiene dólares, paga en dólares, reciben dólares aquí, el problema ahora es el cambio en los dólares, pero eso años atrás era prácticamente impensable. Quien tenía algunos dólares casi que era, bueno, tenía que mantenerlos escondidos y solamente poder lograr cambiarlo de forma clandestina, casi siempre. ¿Ello por qué? Bueno, porque existían los ilícitos cambiarios. ¿Recuerdan? ¿Saben de qué les estoy hablando, no? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ajá, Freddy dice que sí. No sé si el resto de los compañeros me está escuchando. Sí, profesor. Sí, profe, sí se Bueno, ¿recuerdan ustedes el asunto con los ilícitos cambiarios? Bueno, el Estado en algún momento, producto del control cambiario, decidió que, bueno, iba a considerar un ilícito cambiario, por ejemplo, el menudeo con los dólares. Ello, bueno, basado en una política económica o financiera, en mi concepto, errada, y bueno, decidió que iba a criminalizar esas conductas. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? Bueno, que en definitiva terminaron en procesos penales, por ejemplo, muchos raspacupos. ¿Se acuerdan de los llamados cupos? Los cupos de Cadivi. Sí, profesor. Sí, los cupos de Cadivi, exacto. Sí, los llamados cupos de Cadivi. Bueno, eran infinidades de procesos penales que se iniciaron con esos llamados cupos de Cadivi. ¿Qué era lo que tenía que hacer el Estado antes de recurrir al derecho penal y pretender resolver un problema que es de naturaleza económica y financiera, que es un problema financiero y un problema de naturaleza económica? ¿Qué era lo que tenía que hacer antes de recurrir al derecho penal? El derecho penal no iba a ofrecer solución alguna. De hecho, y hay que decirlo, les digo de una vez, el derecho penal en realidad llega tarde a los conflictos. Entonces, en aquel caso, la respuesta era punitiva, pero el problema de fondo, que era el problema de los dólares o de la falta de fluidez y de carencia de dólares en el mercado, no se iba a resolver con el derecho penal. ¿Qué era lo que tenía que hacer el Estado antes de acudir o de recurrir al derecho penal? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Idear una política monetaria y financiera que, bueno, permitiera precisamente el mayor y mejor flujo de divisas. Pero, sin embargo, por supuesto, yo no soy economista, había una cuestión de fondo, que es que en Venezuela, producto, y hay que decirlo, producto de la merma en la producción petrolera, los ingresos en dólares para el Estado vienen en merma desde hace algunos años. Particularmente esa baja en la producción petrolera, sobre todo que se fue agravando durante los últimos 5 o 6 años. Estoy hablando del ejemplo de los ilícitos cambiarios, pero también podemos decir otro ejemplo. El ejemplo de los llamados bachaqueros, ¿recuerdan?
No sé si recuerdan ustedes los llamados bachaqueros, seguramente que sí. Entre los años 2016, 2017 y 2018, sobre todo esos 3 años, recuerden ustedes que en Venezuela había una escasez de productos de la cesta básica, de productos incluso elementales para la vida normal. Y bueno, ustedes iban a los supermercados y aquello era, o que te encontrabas con una cola inmensa para poder comprar productos incluso básicos, o que en definitiva no conseguían lo que estaban buscando. Particularmente grave el asunto de la escasez, repito, años 2010, finales de 2015, 2016, 2017 y 2018. Entonces, en aquel caso, bueno, ¿qué era lo que sucedía? Que, bueno, producto de la escasez, mucha gente se ideó un mecanismo para generar ingresos o para generar dinero. Bachaqueaban productos de primera necesidad. Entonces, por ejemplo, si compraba 4 arroz o 4 harinas de maíz, guardaba 2 para su casa y revendía 2, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan eso? Eso era muy patético. La verdad que nosotros hemos tenido episodios muy patéticos. Nos ha tocado vivir de todo. Entonces, bueno, producto de eso, el Estado dijo, bueno, como el asunto es que hay escasez y hay muchos bachaqueros, criminalizó esa conducta de los bachaqueros. Criminalizó esa conducta de los bachaqueros. Entonces, el problema económico seguía, pero además se pretendía